Les doy la bienvenida a Aprende en Casa. Esta sesión corresponde a la asignatura de Matemáticas para segundo grado de secundaria. Estén atentas y atentos para reflexionar y comprender los planteamientos que vamos a estudiar. Les recomiendo realizar anotaciones de los aspectos que consideren importantes, así como las dudas que puedan surgir a lo largo de la sesión. Soy el profesor Jorge Gómez Méndez. Comenzamos. En esta sesión analizaremos la construcción de polígonos regulares a partir de diferentes datos. Allá en casa, tengan en cuenta que es importante participar en las actividades que vamos a proponer a lo largo de la sesión. Para ello, recomiendo que lleven un registro de las ideas principales, las preguntas y reflexiones que surjan durante el desarrollo de esta. Por lo mismo, les sugiero que tengan a la mano los siguientes materiales: su cuaderno de matemáticas u hojas blancas, un lápiz o bolígrafo, una goma, regla, compás, transportador. Si tienen discapacidad visual, preparen hojas layer, punzón y regleta. Es momento de comenzar. Pues bien, ¿alguna vez se han puesto a observar la naturaleza, un cuadro, una fotografía o una construcción? ¿Se han preguntado qué tienen que ver todo esto con las matemáticas? Seguramente lo que pueden notar son elementos geométricos, como en una flor, una semilla, la piel de una serpiente, en la fachada de un edificio, la forma de una pirámide. Muy bien. Como habrán observado, en los ejemplos anteriores aparecen distintas formas geométricas, dentro de las que destacan los polígonos regulares, es decir, que, con ayuda de estas figuras, podemos representar distintos objetos en la vida cotidiana. Por ejemplo, en la estrella de mar y en la flor que se observa un pentágono, o en las celdas del panal de abejas y los mosaicos donde vemos hexágonos. En esta sesión vamos a trabajar cómo hacer esas construcciones geométricas con las cuales la naturaleza, los arquitectos y artistas nos maravillan. Por ello, vamos a retomar algunos conceptos, elementos y propiedades de los polígonos regulares, que serán útiles en su construcción. La palabra polígono proviene de la composición de dos palabras griegas: polis, que significa mucho, y gonos, que significa ángulos. Así que un polígono es una figura geométrica de muchos ángulos, aunque en la práctica a los polígonos los identificamos más por sus lados. Bien, ahora que tenemos claro el concepto de polígono, recordemos algunos de sus elementos. Un lado L de un polígono es un segmento que conforma el polígono. Un vértice V es el punto de intersección de dos lados consecutivos. Un ángulo interno I se forma por dos lados consecutivos y es interno al polígono. En las figuras se muestran en color amarillo. Un ángulo exterior E se forma por un lado del polígono y la extensión del lado consecutivo, siendo externo al polígono. En las figuras se encuentra en color verde. Los polígonos pueden tener distintas formas, dependiendo del número y tamaño de sus lados, así como de sus ángulos interiores. Un polígono es equilátero cuando todos sus lados son iguales, como el cuadrado o el triángulo equilátero, mientras que un polígono es equiángulo cuando sus ángulos interiores son iguales, como el rectángulo o el triángulo equilátero. Puede haber polígonos con lados iguales y ángulos desiguales, como el rombo, y viceversa, con lados desiguales y ángulos iguales, como el rectángulo. Cuando un polígono tiene sus lados y ángulos iguales, decimos que es un polígono regular. En este tipo de polígonos notamos sus ejes de simetría, con los cuales podemos obtener su centro O, que es la intersección de dos de sus ejes de simetría. Asimismo, se forma un ángulo C con dos segmentos que parten del centro O a los extremos de uno de los lados. Este ángulo es un ángulo central. Por cierto, los polígonos regulares aparecen en nuestro entorno con mucha frecuencia. Por ello, veremos algunos métodos geométricos para su construcción. Ahora que hemos repasado brevemente
cómo se clasifican los polígonos, nos vamos a centrar en la construcción de polígonos regulares. Para lo anterior, tengamos presentes algunas relaciones métricas para el cálculo del valor de los ángulos que los constituyen. De esta manera, tenemos que el valor del ángulo central C es igual a 360 grados entre n, siendo n el número de lados del polígono. La medida del ángulo interior I en un polígono regular es igual a 180 grados menos la medida del ángulo central C, y la medida del ángulo exterior E es la misma que la del ángulo central C del polígono regular. Registren los aspectos que consideren más relevantes para que los puedan utilizar en el transcurso de la sesión. Ahora, veamos cómo poder trazar polígonos regulares a partir de algunos de sus elementos. Por ejemplo, si nos piden simplemente trazar un pentágono regular o un hexágono regular sin darnos más información. Ello significa que, en principio, no conocemos el tamaño del lado L del polígono, pero de acuerdo con el significado etimológico de la palabra, polígono significa varios ángulos. Y ahí está la clave. Para las construcciones nos vamos a apoyar en sus ángulos, en particular en el ángulo central C. ¿Verdad que se nota la importancia de entender el significado de las palabras? Para trazar un pentágono regular sin más información, podemos iniciar con el cálculo de la medida de ángulo central de esta figura. En los polígonos regulares, la medida del ángulo central C es igual a 360 grados entre n, en donde n es el número de lados. Como en un pentágono regular n vale 5, se sustituye este valor y tenemos que el ángulo central es igual a 360 grados entre 5, lo que resulta 72 grados, que es la medida del ángulo central de un pentágono regular. Con ello, vamos a trazar nuestro pentágono regular. Vamos por partes. Primero, elegimos un punto arbitrario O. Con ayuda del compás, trazamos una circunferencia de cualquier radio o abertura que tenga como centro el punto O. Con el centro O de la circunferencia como vértice y con ayuda del transportador, medimos un ángulo central C de amplitud 72 grados, marcando sobre la circunferencia las intersecciones A y A' de los lados del ángulo. Ahora vamos trazando más ángulos centrales de amplitud 72 grados, uno junto al otro, con la ayuda del transportador. Conforme se van trazando, marcamos los puntos de las intersecciones de los lados de los ángulos centrales con la circunferencia. Llamamos esos puntos de intersección A', A', A'' y B. Estos puntos serán los vértices de la figura que debemos trazar. Posteriormente, se unen los puntos de intersección de manera consecutiva con segmentos de recta, para ir formando los lados del polígono. Para la construcción del hexágono regular, procedemos de manera análoga. Primero, vamos a determinar el valor del ángulo central C, que es igual a 360 grados entre n, donde n es el número de lados. Como en el hexágono n es igual a 6, se sustituye obteniendo 360 grados entre 6, lo que resulta 60 grados, que es la medida del ángulo central C. Con dicha amplitud del ángulo central, vamos a trazar nuestro hexágono regular. De nuevo, volvemos a elegir un punto O. Con ayuda de un compás, trazamos una circunferencia de cualquier radio o abertura que tenga como centro el punto O. Luego, con ayuda del transportador, vamos a trazar el ángulo central C con amplitud de 60 grados, que tenga como vértice el centro de la circunferencia. Marcamos sobre la circunferencia los puntos de las intersecciones de los lados del ángulo con ella. Nombramos esos puntos como A y A'. Ahora vamos trazando más ángulos centrales de amplitud 60 grados, uno junto al otro, con la ayuda del transportador. Conforme se van trazando estos ángulos,
marcamos las intersecciones A doble prima, A triple prima, B y B prima. Estos puntos serán los vértices del hexágono que deseamos construir. Posteriormente, se van uniendo los puntos que marcamos sobre la circunferencia, de manera consecutiva. Los segmentos de recta que unen esos puntos son los lados del hexágono regular. Muy bien, ahora vamos a trazar polígonos regulares con otras condiciones. Anteriormente, construimos los polígonos regulares a partir de conocer el número de sus lados. Ahora veremos la manera de construir polígonos regulares conociendo la longitud de sus lados. Para las construcciones con esta condición, también usaremos algunos de los ángulos existentes en los polígonos regulares. De esta manera, una construcción la haremos usando el ángulo interior y para la otra, el ángulo exterior. Veamos entonces un método de construcción de polígonos regulares a partir de conocer la medida de sus lados usando su ángulo interior. Volveremos a construir un pentágono y un hexágono, ambos regulares. Como vimos al principio de la sesión, el valor o la amplitud del ángulo interior I en un polígono regular es igual a 180 grados menos el valor del ángulo central C de ese polígono. Para el caso del pentágono regular, sabemos que el ángulo central C es igual a 72 grados. Entonces, sustituyendo ese valor en la expresión anterior, se tiene que el ángulo interior I en el pentágono regular es igual a 180 grados menos 72 grados. Por ello, el valor del ángulo interior I en un pentágono regular es igual a 108 grados. Por otro lado, repitiendo el mismo procedimiento para el hexágono regular, se tiene que el ángulo central C del hexágono es igual a 60 grados. Y sustituyendo en la expresión para calcular el ángulo interior I, se tiene que el ángulo I es igual a 180 grados menos 60 grados. Por ello, el valor del ángulo interior I en un hexágono regular es igual a 120 grados. Hemos dicho que esta construcción se hará conociendo la medida de los lados. Esta medida puede ser cualquiera que nosotros decidamos o que nos sea indicada. En nuestro caso, la llamaremos L. Una vez que tenemos el valor del lado L y el valor del ángulo interior, procedemos a la construcción del pentágono regular. Primero, trazamos un segmento con la longitud dada para el lado L, o lado AB, con uno de los extremos del lado L. Como vértice y haciendo uso del transportador, se traza un ángulo de amplitud igual a 108 grados. Aquí hemos trazado el ángulo con vértice en B. Este ángulo será un ángulo interior del pentágono regular. Luego, a partir del vértice y sobre el otro lado del ángulo localizamos el punto A', que determina el segmento BA', de igual longitud que el lado L. Este segmento será el segundo lado del pentágono, que llamaremos L'. Para la construcción del siguiente lado del pentágono regular, se considera el extremo libre del lado L' como vértice para trazar un nuevo ángulo de 108 grados, respetando la orientación hacia donde queremos que el interior del pentágono. Luego, ubicamos el punto A' sobre el nuevo lado de este ángulo, de manera que se determine un segmento de igual medida a la del lado L. De esta manera, se obtiene un nuevo lado del pentágono, al que llamaremos L'. Procediendo de la misma manera, para la construcción de los ángulos interiores y los lados de esta figura, vamos construyendo los lados faltantes hasta completar el pentágono regular. Ahora procederemos a la construcción del hexágono con lado L, igual a la del pentágono. Allí en casa, tomen un tiempo y respondan, ¿cómo debemos iniciar esta construcción? Muy bien, podemos realizar los mismos pasos para el pentágono regular,
pero de acuerdo con las medidas correspondientes al hexágono regular. Si tienen la oportunidad de utilizar el software GeoGebra, también pueden realizar los trazos con esta herramienta tecnológica. Hagámoslo. Por un cálculo previo, sabemos que el valor del ángulo interior para un hexágono regular es de 120 grados. Primero, trazamos un segmento con la longitud dada para el lado L, aquí llamado lado AB, con uno de los extremos del lado L como vértice, y haciendo uso del transportador, se traza un ángulo interior de amplitud igual a 120 grados. Aquí hemos trazado el ángulo con vértice en B. Este ángulo será un ángulo interior del hexágono regular. Luego, a partir del vértice y sobre el otro lado del ángulo, localizamos el punto A', que determina el segmento BA', de igual longitud que el lado L. Este segmento será el segundo lado del hexágono, que llamaremos L'. Para la construcción del siguiente lado del hexágono regular, se considera el extremo libre del lado L' como vértice para trazar un nuevo ángulo de 120 grados, respetando la orientación hacia donde queremos el interior del hexágono. Luego, ubicamos el punto A' sobre el nuevo lado de este ángulo, de manera que se determine un segmento de igual medida a la del lado L. De esta manera, se obtiene un nuevo lado del hexágono, al que llamaremos L'. Procediendo de la misma manera, para la construcción de los ángulos interiores y lados de esta figura, vamos construyendo los lados faltantes, hasta completar el hexágono regular. Muy bien, hasta aquí llevamos dos métodos para construir polígonos regulares. En el primero, partimos del ángulo central C y en el segundo usamos el ángulo interior I. Una vez que la longitud del lado L del polígono está dada, ahora continuaremos con otro método. Utilizando el otro ángulo asociado, es decir, el ángulo exterior. Continuaremos con la construcción de polígonos regulares a partir de conocer la medida de sus lados usando su ángulo exterior. Entonces, vamos a construir un pentágono y un hexágono, ambos regulares, del lado L. Sabemos, por lo que vimos al inicio de la sesión, que la amplitud del ángulo exterior E en un polígono regular es igual a la de su ángulo central C. A partir de lo anterior, podemos encontrar que, para el pentágono regular, como su ángulo central C es igual a 72 grados, sustituyendo en la expresión anterior, se tiene que su ángulo exterior E es igual a 72 grados. Por otro lado, para el hexágono regular, su ángulo central tiene una amplitud de 60 grados, por lo que el ángulo exterior E también es igual a 60 grados. Estos trazos los pueden hacer con regla, compás y transportador, o con el uso de GeoGebra. En este caso, los presentaremos con GeoGebra. Una manera de iniciar es trazar el lado L, con la longitud dada, aquí representada por el segmento AB. En la imagen se muestra con la flecha roja. En la barra de herramientas, el icono con el cual pueden trazar el segmento AB. Para seleccionarlo, deben hacer clic con el botón izquierdo del ratón en él. Se procede al trazo. Por uno de los extremos desde A hacia B, prolongamos dicho lado con una línea E, punteada o tenue. Para prolongarlo, en GeoGebra, trazaremos una semirrecta, seleccionándola de la barra de herramientas y procediendo al trazo. Haciendo uso de un transportador, medimos el ángulo exterior E, de amplitud igual a 72 grados, con vértice en B, y como lado inicial, la prolongación del segmento AB. Esto porque dicho ángulo debe ser externo al polígono y, por ello, hay que cuidar su orientación para ubicarlo en el exterior del polígono.
Para trazarlo con GeoGebra, se utiliza de la barra de herramientas el icono ángulo dada su amplitud. Sobre el lado final del ángulo trazado, se mide una longitud igual al lado L, a partir del vértice B, con lo que se determina el segmento BC'. De esta manera, se determina el segundo lado del pentágono regular, que llamaremos L'. Una vez trazado el lado L', prolongamos este lado, lo que aquí se muestra con la línea punteada E'. Nuevamente, tomando como lado inicial esta prolongación, hacemos uso de un transportador para trazar otro ángulo exterior de 72 grados y, repitiendo los pasos anteriores, construimos otro lado del pentágono, que llamaremos L'. En GeoGebra pueden utilizar de la barra de herramientas para prolongar el lado el icono de semirrecta y para medir el ángulo exterior usamos el icono de ángulo dada su amplitud. Para continuar con la construcción del resto de los lados del pentágono regular, procedemos de manera análoga, es decir, extendiendo cada nuevo lado del pentágono regular y sobre dicha extensión se traza el ángulo exterior de 72 grados. Y así vamos trazando los lados faltantes. Ahí en casa, ¿cómo vamos hasta aquí? Registren sus dudas y sus reflexiones. Veamos ahora la construcción del hexágono regular usando este método de construcción a partir de la medida del ángulo exterior E. Como ya calculamos anteriormente, la medida de dicho ángulo es igual a 60 grados. Podemos iniciar de la misma manera que en la construcción anterior, es decir, trazamos el lado L, pero ahora con una longitud de 5 centímetros, aquí representado por el segmento AB. Por uno de sus extremos, digamos B, prolongamos dicho lado con una línea E punteada. Si quieren usar GeoGebra, primero deben usar el icono segmento y, para prolongar ese segmento, pueden usar el icono semirrecta. Luego, haciendo uso de un transportador, medimos el ángulo exterior E, de amplitud igual a 60 grados, con vértice en B, y como lado inicial, la prolongación del segmento AB. Esto porque dicho ángulo debe ser externo al polígono, y por ello hay que cuidar su orientación, para ubicarlo en el exterior del polígono. Para trazarlo con GeoGebra, busquen en la barra el icono de ángulo, dada su amplitud, y tracen el ángulo exterior. Sobre el lado final del ángulo trazado, se mide una longitud igual al lado L, a partir del vértice B, con lo que se determina el segmento BC'. De esta manera, se determina el segundo lado del hexágono regular, que llamaremos L'. Una vez trazado el lado L', prolongamos ese lado, lo que aquí se muestra con la línea punteada E'. Nuevamente, tomando como lado inicial esta prolongación, hacemos uso de un transportador para trazar otro ángulo exterior de 60 grados y, repitiendo los pasos anteriores, construimos otro lado del hexágono, que llamaremos L'. Para continuar con la construcción del resto de los lados del hexágono regular, procedemos de manera análoga, es decir, extendiendo cada nuevo lado del hexágono regular y sobre dicha extensión se traza el ángulo exterior de 60 grados. Y así vamos trazando los lados faltantes. Hemos presentado algunos métodos para construir polígonos regulares. Unos son más accesibles que otros, dependiendo de los datos que nos den, pero todos tienen algo en común: se apoyan en algún tipo de ángulos de polígonos, además de la medida de lados, cuando esa es una condición de la construcción. Así que, cuando ustedes tengan que trazar un polígono regular, el método que decidan va a depender de los datos que les proporcionen y de las herramientas tecnológicas con las que cuenten.
Nos estamos acercando al final de esta sesión. Por ello, les propongo el reto de contestar las siguientes preguntas. Los métodos de construcción de polígonos regulares que hemos estudiado en esta sesión se pueden aplicar para construir cualquier polígono independientemente de su número de lados. Cualquier polígono regular se puede construir usando solo regla y compás. ¿Y por qué? Así, hemos llegado al final de esta sesión. A todas y todos ustedes, les invito a que nos reencontremos en la próxima sesión de Aprende en Casa. Este es un material de apoyo y pueden consultar otras fuentes para complementar lo que aprenden aquí, como su libro de texto. Hasta pronto. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.